Buenas tardes, compañeritos. Espero que estén bien. Cada uno de ustedes, buenas tardes. Bueno, continuamos con el tema que dejamos pendiente la vez pasada en cuanto a la comisión por omisión. Para reforzar un poquitillo aquello, dijimos que habían dos formas de acción, una acción y la omisión. La omisión tiene dos clases, una omisión propiamente dicha o la omisión pura y la omisión impropia, que es la comisión por omisión. La gran diferencia de ambas es la posición de garante, porque recordemos, el artículo 18 solo nos dice el quien tenga el deber jurídico de evitar el resultado. Quien tenga ese deber jurídico de evitar el resultado. Pero quien tenga ese deber jurídico, solo así nos dice. Ya la doctrina es la que nos ayuda y nos complementa y le denomina posición de garante. Quien tenga la posición de garante. Ahora, ¿quién es el que tiene la posición de garante? Pues la doctrina ha desarrollado algunos aspectos y unos, pues, ni modo, lo más fácil, lo que establece la ley. Y habemos personas que de conformidad con la ley tenemos posición de garante, de conformidad a la ley. Puede ser el profesor de la escuela, puede ser el esposo, puede ser la policía, o de conformidad con la ley alguien que resguarde algo. El del sistema penitenciario, por ejemplo, es el que tiene de conformidad con la ley el deber de evitar el resultado, teniendo la posibilidad de evitarlo, obviamente. También en el ámbito contractual, que por un contrato tenga el deber de jurídico de evitar un resultado. Un contrato puede ser el policía que está en un negocio, perdónese, el policía que está cuidando un negocio, el policía que está contratado para resguardar una bodega y omite contrarrestar un ataque o contrarrestar una violencia o contrarrestar un robo, pues prácticamente él el que tenía la posición de garante, el policía que tenía la posición de garante y no hizo nada teniendo la posibilidad de hacerlo, pues, y no lo hizo, entonces ellos van a ser como que si hubieran cometido el robo, porque tenían esa posición de garante. Esto es importante, la posición de garante. El mismo salvavidas que tiene la posición de garante, o cualquier otra persona que por un contrato pues tiene la posición de garante. Las señoritas o señoras que se dedican a cuidar niños, bebés, por ejemplo, por un contrato, ellos tienen la posición de garante. No se vale decir, es que yo no, ¿acaso soy yo la mamá? Pues no es la mamá, pero sí tiene un contrato para cuidar a este bebé. Entonces, tienen la posición de garante. Otro es el ámbito familiar, ¿verdad? La familia en sí, pues tiene la posición de garante, los hermanos, los tíos, primos, teniendo la posibilidad de evitar el resultado, no lo hacen, pues ya ahí tienen la posición de garante. El de un pacto voluntario, un pacto voluntario que se puede dar en un pacto voluntario, por ejemplo, que no haya ley, que no haya contrato, que no haya relación familiar, pero existe un pacto voluntario. Por ejemplo, el vecino o la vecina que le dicen, miren, no se preocupe, yo le cuido a su hijito. Váyase a su trabajo o váyase a donde usted tiene que ir y yo le cuido a su hijito, no se preocupe.
muchas madres y muchos padres se sienten aliviados porque la vecina o el vecino se quedó encargado de su niño. No hay contrato, no hay ley que obliga, no hay relación familiar, pero existe un pacto voluntario. Y después estas personas dejaron morir al niño, dejaron ahogarse al niño, teniendo la posibilidad de verlo evitado. Ellos tienen posición de garante y como consecuencia van a ser los responsables como que se hubieran matado al niño. O el de un actuar precedente. Un actuar precedente significa una acción que usted cometió, un acto que usted realizó, una conducta que usted realizó, como un caso previo que a la larga condujo un resultado posterior. Por ejemplo, aquellas personas que hacen fogatas en las montañas y no hacen por apagar el fuego, por ejemplo, y después se incendia. Pues ese actuar precedente y ellos omitieron apagar el fuego, prácticamente van a ser responsables de todo el incendio. Doña Francisca, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda acerca de la posición de garante con respecto a la familia. Por ejemplo, yo tendría posición de garante ante mi madre, padre, hermanos y, por ejemplo, mis hermanos ante mis padres y así sucesivamente sería. ¿O hay como un orden? No hay orden. Posición de garante en el ámbito familiar, pues existe. Ahora, yo no sé si usted dice, por ejemplo, no sé si trato de adivinar, lo que usted dice es que hubiera su hermano, hay su sobrino y usted en una sala y miran cómo se está ahogando alguien y ninguno de los tres lo auxilia. No sé si ese es el tema. No me refería a que si, o sea, tenemos posición de garantes todos ante todos. Sí, así es. Ok, eso era el... Gracias. Ok, no se preocupe, muchas gracias a usted. Don Gabriel. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A mí sí me interesa el ejemplo que estaba poniendo. De hecho, eso le iba a preguntar. ¿Cuál? El de, por ejemplo, que dijo que estaba en una sala y un niño... Ya. Ahí todos son responsables. Todos tienen posición de garante. No hay un grado 1, grado 2, grado 3. No, hay todos, porque los tres tienen posición de garante. Ahora, si llega a ese salón un vecino que no tiene posición de garante, él sería solo omisión de auxilio y los otros tres que son parientes serían de homicidio. Y, por ejemplo, la vecina que cuida al niño. Ella sí tiene posición de garante. Y se le ahoga el niño. La posición de garante, por ejemplo, en mi caso, ¿la tengo que denunciar o simplemente la policía actúa? No, eso ya es, como estamos hablando ya de un hecho concreto donde ya está en momento de emitir sentencia, ¿verdad? Ya cómo fueron las denuncias, esa parte, pero en un caso concreto, pues definitivamente usted como padre, pues inmediatamente va al Ministerio Público o a la policía a denunciar eso, pues, ¿verdad? Eso sí es. Licenciado. Bueno, entonces, eso es exactamente lo que es la posición de garante. Diferentes formas de determinar esa posición de garante y se dan cuenta lo importante que es establecer en un caso concreto, en una omisión, si alguien tenía posición de garante. Si alguien tiene posición de garante, pues ustedes ya saben las consecuencias que hay. Bien. Ahora vamos a otro tema no menos interesante, es la ausencia de acción. Recordemos que delitos son 4 elementos, una acción típica, antijurídica y culpable. La acción, pues ya sabemos que es la conducta humana voluntaria, esa es la acción, formas de acción y las clases de omisión. Ahora, la ausencia de acción es cuando vamos a determinar nosotros que son ciertas circunstancias donde evitan que exista acción.
Por eso se llama ausencia de acción. ¿Y cuándo se da la ausencia de acción? Pues 3 factores fundamentalmente. Cuando existe una fuerza irresistible, cuando exista un movimiento reflejos o cuando se dé un estado de inconsciencia. Repito, cuando se dé una fuerza irresistible, un movimiento reflejos o un estado de inconsciencia. 3 factores que le van a quitar la acción. Y si ya no hay acción, pues sabemos que ya no hay delito. La clave, que ocurran los 4 elementos del delito. Fundamentalmente los 4 elementos del delito. Se empieza por la acción, pero si determinamos que existe ausencia de acción, pues definitivamente ya no hay acción y en consecuencia ya no hay delito. Esto es puro sentido común, lo van a ver ustedes, pero esto se va desarrollando ya de manera más técnico-jurídico. Por ejemplo, alguien está detenido observando una vitrina. Ahí en la 6ª Avenida de la zona 1, alguien está viendo una vitrina. Está observando cosas que venden ahí. Cuando de repente él siente un empujón con una fuerza donde su cuerpo es arrasado y su cuerpo empuja la puerta del almacén, entra al almacén y por ese mismo impulso de una fuerza de 2 o 3 personas, este cuerpo de la persona entra al almacén, corre hacia el almacén, vuela al almacén y rompe un jarro de muchísimo valor. De millones, de 1 millón, 1,5 millones, el jarro. Esta persona cometió delito. No, licenciado, porque él no tuvo ninguna voluntad de hacerlo. La respuesta tendría que ser, en este caso concreto, no existe una ausencia de acción, derivado que existió una fuerza irresistible y en consecuencia ya no hay delito. Esa es la explicación jurídica. Derivado que existe una ausencia de acción por una fuerza irresistible, no constituye delito. Esa fuerza irresistible es una fuerza del exterior. Puede ser un viento también. Puede ser un grupo de personas. Imagínese, y eso creo que alguna otra vez ha pasado, cuando la gente está desesperada por abordar el bus y se atrincheran en la puerta del bus queriendo entrar. Y hay una pobre ancianita ahí en la puerta del bus también queriendo hacer lo mismo. Pero viene el Juan tiene su codo así para agarrar a la camioneta. Cuando viene un grupo de gente por la misma fuerza, le empujan su brazo. Y usted, al empujar su brazo, suelta arriba y su brazo cae, el codo cae en la cabecita de la pobre ancianita. Y usted, con su codo, mata a la ancianita. La pregunta es, ¿usted cometió delito? ¿Usted mató a la ancianita? Sí, con su codo. Su codo está ensangrentado y todo. La pregunta es, ¿usted cometió delito? No, porque no hubo acción de mi parte. ¿Por qué no hubo acción de su parte? Porque fue alguien que me empujó y provocó que yo empujara a la abuelita. No, eso usted me lo puede decir hace unos minutos. Ahora usted me tiene que responder. No, Aquí no hay delito. Ajá. No hay delito porque no hay, hay una ausencia de acción. ¿Derivado? Del movimiento de reflejo. No, movimiento no. Por fuerza irresistible. Por una fuerza irresistible, exacto. En este caso concreto no hay delito derivado que existe una ausencia de acción
por una fuerza irresistible causada al sujeto. Una fuerza irresistible, porque es una fuerza, él está agarrado así y es una fuerza que lo empujó. Él nunca tuvo voluntad para bajar el brazo, nunca. Fue la fuerza lo que le empujó. Ahora, ¿quiénes van a ser responsables? Van a ser otros, pero estamos juzgando a esta persona. Ya, entonces, a esta persona estamos juzgando y esta persona mató con su codo a la ancianita, pero él no cometió delito derivado que existe una ausencia de acción motivado por una fuerza irresistible. Esa es la respuesta que ustedes van a emitir. Licenciado. Ya ahora ya no se vale decirme es que él no es culpable porque él fue empujado. No. Usted tiene que decir técnico. Tiene que decir, aquí no existe delito derivado que existe una ausencia de acción por una fuerza irresistible causada por otras personas. Cuénteme, doña Francisca. Esto podríamos verlo también como, por ejemplo, en un accidente de vehículos, como por ejemplo yo estoy en cola, viene una persona atrás y me choca el vehículo y esa fuerza hace que yo choque al vehículo de adelante. También aplicaría en un caso así. Totalmente de acuerdo, así es. Que es una fuerza irresistible que es ajena a su voluntad. Es que eso es la verdad. Lo que estamos, y si se dan cuenta que esto es lo más lógico del mundo. Usted antes, hace unos 5 minutos, usted hubiera dicho, es que no es culpable porque lo empujaron. No, ahora usted me tiene que decir, aquí existe una ausencia de acción por una fuerza irresistible, que es diferente. Llegamos a lo mismo, pero con palabras técnicas. Y esto es teoría del delito. Entonces, ustedes aquí en adelante ya manejan esta terminología jurídica. Y la acción, ya sabemos, es una conducta humana voluntaria, pero también hay ausencia de esa acción cuando se da esa fuerza irresistible. Don José Huarcas. Entonces, eso quiere decir, licenciado, que el culpable sería la persona quien empujó la otra. Así es. Eso ya sería otra responsabilidad para nosotros. Así es. Porque el caso no puede quedar impune, ¿va? Son otros los responsables, pero estamos juzgando a la persona que metió el codo. Y ella efectivamente mató a la doñita, pero hay una fuerza irresistible y como consecuencia él no cometió la acción. Bien, ¿qué pasa cuando hay un carnicero? Alguien va a comprar a la carnicería del mercado y el carnicero pica, la carne, está cortando la carne, cuando en eso le agarra un paro, un ataque epiléptico y ¡pum! Lanza el cuchillo a una pobre señora que está comprando carne. Es un ataque epiléptico. ¿El carnicero tenía voluntad de ensartarle el cuchillo a la señora? No. Entonces también hay ausencia de acción. Hay ausencia de acción derivado de un movimiento reflejos. Esos movimientos reflejos incontrolables. Que, ojo, perdonen, pueden ser de chiste, pero perdonen, pueden pasar. ¿Acaso a ustedes no les ha pasado cuando van en su vehículo conduciendo, el agarra una estornudadera de aquellas que uno ya no aguanta, ya ni mira ni el camino? Puede pasar. Son movimientos reflejos. Y si estamos hablando de probado, ¿verdad? Aquí ya se probó eso. Y efectivamente el carnicero le obtuvo ese momento, un movimiento reflejos a través de su estado epiléptico y fue donde lanzó el cuchillo. Ahí no hay voluntad de la persona. Recordamos, para que exista acción se necesita, aparte de la conducta humana, la voluntariedad. Y tanto en la fuerza irresistible no hay voluntad. Y tanto en este movimiento de reflejos tampoco existe voluntad. En conclusión, no existe acción. Pero usted lo tiene que explicar de esta manera. Ya no se vale decirme, es que él por epiléptico. No, momento. Aquí no cometió delito derivado que existe una ausencia de acción totalmente determinada
a raíz de los movimientos de reflejos ocasionados por el ataque epiléptico en ese momento. Ojo, pero aquí hay unas salvedades, ¿verdad? No va a creer que soy tan apartado de mucha realidad. En este caso concreto, siempre y cuando está probado que así fue, obviamente, y que el sujeto nunca había tenido un ataque epiléptico, nunca en su vida. Era el primero que tuvo en su vida. Señor, ahí no tiene nada de responsabilidad. Pobre la señora que estaba comprando su carnita, ¿por qué lo vamos a hacer? Es una situación incontrolable. Ahora, distinto es que el carnicero ya haya tenido otros ataques epilépticos y todavía sí anduvo él sometiéndose a ese riesgo y sometiendo a riesgo a las personas. Eso es aparte. O no se medicó ese día a sabiendas que tiene que medicarse, porque si no lo hace, pues se le va a atacar, le va a hacer un ataque epiléptico. Son cositas que también hay que ver. Ahí ya la situación varía. Pero si no es así, si efectivamente era el primer ataque o era una persona que se cuidaba mucho y que siempre se medicaba y a pesar de eso le dio el ataque y que nunca le había dado un ataque anterior, ahí sí no es responsable. Pero si se dan esos matices, sí tiene un grado de responsabilidad. Porque desde el momento en que tiene ataques epilépticos en cualquier momento y portando armas frente a la gente, olvídese, eso ya pone en riesgo a cualquier persona. Pero el ejemplo era solo para tener en cuenta que se puede existir ausencia de acción en estos casos de movimiento reflejo. Son movimientos incontrolables de las personas. Y también tenemos el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia es cuando alguien se pone incluyendo un estado de ebriedad en un estado de inconsciencia, y por estar en estado de inconsciencia pues ya no hay voluntad también. Pero no se me atormenten. Yo sé que ahorita ya el estado de ebriedad quiere decir que todos los bolos pueden hacer cualquier delito y no le va a pasar nada. No, momento. Hay una figura que se llama actio libere in causa, que es cuando alguien se pone en estado de inimputabilidad para cometer un delito. Ahí esa parte. Si alguien, yo quiero robarme la silla de la vecina, pero yo no puedo robármela bueno y sano. Ahora si agarro, si me pongo bolo, sí voy a tener valor para robármela. Ahí es diferente. Ahí se da el actio libere in causa. Ahí no hay estado de inconsciencia. Porque la persona, aunque exista estado de inconsciencia, la persona se puso adrede en ese estado. Ahí tampoco procede la exculpación, ¿verdad? Doña Alexia, es que me recuerda a la Alexia, porque así está de moda la Alexia. Alexia. Buenas tardes, licenciado. Solo una pregunta. Aquí, bueno, yo estoy leyendo su libro y dice en el estado de inconsciencia, la mayoría de la doctrina penal estipula como ausencia de acción el hipnotismo, el sueño y la embriaguez letárgica. Sí, en el sueño sería, por ejemplo, cuando están sonámbulos, ¿podría ser un ejemplo? Así es, doña Alexia. Perdone usted que le diga, es que me suena mucho la Alexia, porque mis hijos tienen Alexia y andan hablando con Alexia todo el día. Bueno, entonces... Una pena, licenciado. Gracias. Sí, exactamente así es. Los sonámbulos. El tema de aquí es tener claridad que las personas no tuvieron voluntad para actuar, pues. Un sonámbulo, pues anda ahí, no sé si ustedes son sonámbulos, no sé, pero más de alguno puede ver por ahí, es incontrolable. O el hipnotismo, aquellos que los hipnotizan, pues el que hace, va a ser responsable el hipnotizador, obviamente, pero si vamos a juzgar a esta persona que cometió un hecho hipnotizado, pues no tiene voluntad. Y si no tiene voluntad, pues no tiene acción.
Pero lo más interesante acá es el estado de embriaguez letárgica, como dice doña Alexia. Porque gente que si se pone en ese estado para cometer un delito, perdóneme, ahí sí no hay ninguna irresponsabilidad. Ahí le cae todo el peso a la ley. Ahora el problema que se da es cuando no se puso a propósito en ese estado y cometió un delito. Ahí es un poco más complicado porque ahí no hay voluntad en absoluto. Y si no hay voluntad, pues no hay acción. Ahora, en los casos que ustedes de plano en su cabecita están ahorita imaginando, ¿qué pasa cuando... ¿Qué es lo que se da? ¿Verdad? A veces ustedes, porque por ahí los he escuchado alguna vez, dicen, es que mire muchacho, yo no sé ni cómo llegué a mi casa. Me eché los tragos con fulano, mengano, pero después yo no supe cómo llegué a mi casa. Es más, hasta le sirve de gracia porque dicen, mire, hasta estacioné mejor mi carro que cuando ando en estado, cuando ando sobrio. Y ahorita que me puse bien borracho, hasta bien parqueadito mi carro, no sé ni cómo le hice. Ahí perdió la conciencia, compañero y compañera. Ahí perdió la conciencia. Ahora, la pregunta es, ¿no va a ser responsable entonces en todo su trayecto cuando venga y puede pasar atropellando a cuanta sea o haciendo daños a cualquier monumento? Todo porque venía en estado de inconsciencia bajo efectos de licor. No, aquí hay una diferencia. Parecido al actio liberi causa, pero el actio liberi causa culposo sería acá. Porque usted, cuando está en su casa, o está en su apartamento, lo que sea, y llega a otro apartamento, o otra casa, o a un restaurante, o una cantina, o un bar, a donde sea, donde va a comer y va a beber, usted sabe que está bajo su estricta responsabilidad, que usted tiene que salir de ese lugar y regresar a su casa. Entonces, desde ahí ya se maneja la imprudencia. Porque usted sale del lado A para el lado B. Pero usted sabe que estando en el lado B, usted tiene que regresar al lado B, al lado A. Y si usted se pone en ese estado de embriaguez letárgica, usted ya es responsable, porque usted sabía que tenía que regresar, usar su vehículo, todo lo demás, y usted ya es responsable, y posiblemente responsables las personas también con las que está. Ahí entra la posición de garante, porque lo dejaron salir al saber que la persona no podía ni conducir. Ojo, es un tema también importante. Y todo esto es lógico, esto es puro sentido común. Cuando usted sabe que tiene su amigo está en su casa y su amigo perdió la conciencia, ¿cuál es el deber que tenemos todos? No dejarlo ir. O llamar a alguien, o mandar a un taxi si mucho, o cualquier cosa. Porque si no, posiblemente usted también sea responsable del daño que la persona en estado de inconsciencia cometa. Porque estado de inconsciencia, su mismo nombre lo dice, pierde la conciencia. ¿Ya? Entonces, eso se da en el ámbito de la ausencia de acción. No puede haber acción cuando se da un hecho delictivo por parte de una fuerza irresistible, de movimientos reflejos, o la persona está en un estado de inconsciencia. Porque en ninguna de las tres formas aparece la voluntad. Y recordemos que esa es la forma de anular la voluntad. Y si no hay voluntad, solo hay una acción humana, pero no voluntaria. Y si no hay ese elemento de voluntariedad, no existe acción. Entonces, si no existe acción,
desde ahí ya ni siquiera delito, o sea, ya no hay delito porque ya ni siquiera se puede entrar al segundo elemento, que es la tipicidad. ¿Estamos, compañeros? Bueno, ahora no sé si me pueden hacer favor de leerme el artículo 10 de su Código Penal. Este artículo 10 es muy importante. Ahora se habla sobre la relación de causalidad. Pero quisiera que me lo leyeran, por favor, a ver quién tiene la valentía ahí y las ganas de leerme el artículo 10, por favor. Yo les... Doña Yeslin, por favor. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuere consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencias de determinada conducta. Muy bien. Muy bien. Bueno, este artículo, ¿por qué es la importancia? Porque es la base para determinar la relación de causalidad entre causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras más sencillas? Vamos a ver en los casos o en el derecho penal, que especialmente en la parte especial se miran casos, y en la vida diaria. La idea, cuando nos dice los delitos como consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, nos está exigiendo el artículo 10 que localizar la conducta idónea que produjo el resultado. Eso es lo que nos está exigiendo. Aquí hay un resultado y pueden haber aquí 5 conductas. La idea es cuál de estas 5 conductas es la que realmente produjo el resultado. A eso últimamente hay una teoría, bueno, ha estado del año 90 en boga, se llama la teoría de la imputación objetiva. Imputación objetiva. Esa teoría, han habido varias teorías en todo el recorrido, pero esta es la que más se acerca. No es perfecta, tiene muchas inconveniencias, pero es la que más se acerca a determinar qué conducta fue la que causó este resultado. Aquí hay un resultado: robo, lesiones o muerte, aquí. Ahora nosotros tenemos que analizar, ahí hay 5 conductas. De esas tenemos que ver realmente qué conducta de estas 5 fue la que realmente produjo el resultado. Porque no todas producen el resultado. Hay una, y esa es la objetiva, esa es la idónea, es la que nos exige el artículo 10 de su Código Penal. Cuando fuera en consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos. ¿Qué conducta idónea fue la que cabalmente produjo ese resultado? Y para eso, pues hay varios ejemplos, porque la imputación objetiva nos manifiesta esos 3 elementos que se tienen que dar. Primero, que exista una creación o aumento de un riesgo relevante. Si se dio esa creación o aumento del riesgo relevante, que se dé esa concreción del riesgo y que se dé dentro del ámbito de protección de la norma. Yo sé que ahorita estoy hablando en chino, pero ahorita me van a entender. Ese es el léxico que yo quiero que ustedes en los exámenes me hablen. Aquí se da de cobrar con el artículo 10 la relación de causalidad, que se basa en la teoría de la imputación objetiva. Esa imputación objetiva marca 3 parámetros. Primero, que necesita una creación de un riesgo relevante, que se dé la concreción del riesgo y que esto ocurra dentro del ámbito de protección de la norma. Esto lo vamos a entender de mejor manera con los siguientes ejemplos.
Permítame, compañeros, permítame. Era mi cabecito de la tarde, lo siento. Bueno, entonces la imputación objetiva nos señala esos tres elementos. Una creación de un riesgo relevante, concreción del riesgo y que se dé dentro del ámbito de protección de la norma. Bueno, tenemos, por ejemplo, una pregunta así sencilla y lógica, porque vamos a decir, derecho penal es lógico, es sentido común. Si yo abrazo a alguien, ese abrazo le puede, un abrazo normal, pues no un abrazo de oso fuerte, sino un abrazo normal, puede tener la capacidad de crear un riesgo relevante de lesión o de asesinato. Pregunto. Buenas tardes, ¿podría ser lesión si esa persona tiene alguna enfermedad? No, es un abrazo sencillo, un abrazo así, un abrazo cariñoso, pues. Creo que no, licenciado, porque no tendría por qué. Perfecto. Va. Perdonen esta tontería, pero es para ir agarrando forma. ¿En qué sentido? Porque el primer elemento es creación o aumento de un riesgo relevante para causar resultado. Un abrazo, no. Que alguien le dice, mira, te voy a regalar, es un caso de libro, te voy a regalar un viaje, andate a España, yo te lo regalo, pero yo quiero que se muera en el viaje, que se muera que se accidente el avión. ¿Será que con pagarle un viaje es un riesgo relevante para causar resultado de muerte? No, licenciado. Sería. No, licenciado. ¿Qué pasa si efectivamente se accidentó el avión? Pues sería culpa de las aerolíneas. Ahí vamos. No pagó. La lógica, claro. Eso de haberle regalado un pasaje no es una creación relevante para crear un riesgo de muerte. No. Que se dio la coincidencia es otra cosa. Pero el actuar de pagar un pasaje, no. Ahora, ¿qué pasa? En las aulas se miran eso, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente ustedes solo unos meses estuvieron en la facultad. Espero que ya el otro año, este año ya estemos nuevamente en la facultad. Porque la verdad, lo mejor de la facultad es no solo estar conviviendo, sino hacerse amigos. Y la profesión, compañeros, es estrictamente de amistad.
Eso ustedes me lo van a comprender. Si no me lo comprenden ahorita, me lo van a comprender en sus momentos oportunos. Es puras relaciones de amistad. Y eso hay que cultivarlo. Entonces, entre las aulas, hay unos que son más molestonos que otros, ¿verdad? Eso es lo normal. Y hay la máxima de los que se sientan atrás, ¿verdad? Ahí andan ahí viendo todo lo que pasa, todo lo que miran, ahí están ellos. Y hay unos más molestones y empiezan a lanzar pajillas, papelitos, hasta piedritas chiquititas. Como no tienen nada que hacer ni están poniendo atención en su clase, entonces están empezando a molestar. Y en una de esas tiran una piedrita a Pedro, que Pedro está más al frente. Pero Pedro, nadie sabía que Pedro era hemofílico. Nadie sabía que Pedro, con un golpecito tan chiquitito y tenía un grano en la cabecita, que nadie sabía el grano también, por supuesto. Le cae la piedrecita en la cabeza y se desangra en forma inmediata y muere. La pregunta al compañero de atrás, ¿mató a Pedro, sí o no? Sí lo mató. Ahora, ¿el compañero de atrás cometió delito, sí o no? Para mí que no, porque no lo hizo voluntariamente. No, voluntariamente sí lo hizo. Bueno, Lo que no hizo fue crear un riesgo relevante para causar la muerte. ¿Acaso un riesgo relevante? ¿Acaso es riesgo relevante es tirar piedrecitas chiquitas a la cabeza? Ahí no es riesgo relevante. Ahora, si le tira una grapadora, sí es riesgo relevante. Si le tira una pedrada, sí es riesgo relevante. Si le tiran un cuchillo, sí es riesgo relevante. Pero si es una piedrita chiquitita y máxime que desconocía de la enfermedad de Pedro, ahí se da el primer elemento que no existe, porque el primer elemento es crear o aumentar un riesgo relevante para causar el resultado. Eso de tirar piedritas no es riesgo relevante para causar resultado. Entonces ahí no se da la imputación objetiva. El resultado muerte no se le puede imputar objetivamente a la acción de haber tirado piedrecitas. No sé si me explico ahí. Estamos viendo el artículo 10, relación de causalidad. Hay un resultado acá. Y lo que nos enseña y nos exige el artículo 10 es qué acción es la que realmente produjo el resultado. Y el hecho de haber lanzado piedrecitas chiquititas es de relevancia para causar un resultado muerte, ¿sí o no? No. Entonces no se le puede imputar. Distinto es si ya él ya sabía. Distinto es si el compañero detrás sí lo conocía, sí sabía de esa situación y sí dijo, de repente se desangra de una vez. Ahí esa parte, ahí sí. Ahí ese riesgo sí es relevante porque él sí conocía la persona. Pero en conclusión, la inmensa mayoría no sabemos, no conocemos. Y lo hicimos así, porque le aseguro que si el compañero de atrás supiera que él es hemofílico y que cualquier cositita pequeñita se desangra, jamás le tira, por más molestón que sea, jamás le tirará algo a su cabecita. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto, Lick? Sí. Muy bien, entonces, primer elemento, la creación de un riesgo relevante. O sea, estamos viendo aquí qué acción es la que vamos a imputar objetivamente el resultado, la relación de causalidad. Por eso su Código Penal le habla al artículo 10, relación de causalidad. ¿Qué conducta es la que realmente produjo el resultado? Y el otro ejemplo de libros que se da, y es famoso el ejemplo, es el caso de la ambulancia. Por ejemplo, vamos a sacar al pobre Juan y al pobre Pedro, ¿verdad? Pero como es ilustrativo nada más. Juan quiere matar a Pedro.
y efectivamente le da un disparo a Pedro y Juan se va huyendo. Pedro queda tendido en la carretera. Por aras del destino pasa una ambulancia o avisan a la ambulancia, lo que sea, y llega la ambulancia. Pedro todavía está con vida, está herido. Entonces viene la ambulancia, se lleva a Pedro para el hospital. Pero en el camino rumbo al hospital, la ambulancia se accidenta y producto del accidente se muere Pedro. El resultado, muerte. ¿A qué acción se lo vamos a imputar? Resultado, muerte. No resultado herido. Resultado, muerte. ¿A quién se lo vamos a imputar? Al de la ambulancia. ¿La ambulancia? La ambulancia, ya sea que el chofer en la ambulancia se haya topado o ya sea que lo hayan chocado, ¿verdad? Pero eso ya serían los responsables de la muerte, serían ellos. Ahora, el Pedro, el que sí lo quería matar y sí lo odiaba y por eso le dio un disparo, este Pedro no va a ser el responsable del resultado muerte, no, porque lo mató antes que fuera el disparo que lo haya matado, lo mató la ambulancia. Hubo una interrupción de esa causalidad. Entonces, para el resultado muerte es la ambulancia. Ahora, para el resultado de tentativa de homicidio, sí es Juan. Entonces, ahí habría, en el grado de la responsabilidad sería Juan, sería el responsable de tentativa de homicidio. Y el que chocó a la ambulancia sería el responsable de homicidio culposo. ¿Se dan cuenta? El objetivo de la imputación objetiva de la relación de causalidad es imputar objetivamente qué acción es la que realmente produjo el resultado. Eso es. Entonces, ahí se da el otro elemento, que es la concreción del riesgo, que no exista ninguna interrupción del nexo causal. En este caso concreto, el Juan, la lógica era, o la causalidad lógica era que Juan le disparara, lo llegaran a traer y ya Pedro estaba muerto. Está bien. O el siguiente, o la siguiente opción es que Juan dispare a Pedro, pero tendido, llega la ambulancia lo lleva, al hospital y ahí en el hospital ya no se puede hacer nada. Si es así, el nexo causal, ¿quién es el responsable del resultado muerte? Juan. Así es, sí, porque ahí no hay interrupción del nexo causal. Y por eso están las famosas autopsias que dicen claramente cuál es la consecuencia, cuál fue la causa de la muerte. Y en este caso, si llega al hospital y en el hospital muere, pues van a decir que la consecuencia de la muerte fue el disparo. Ahora, en el caso de la ambulancia, van a decir que la causa de la muerte fue el accidente. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita, permítame. Ahora, ¿qué pasa si llega al hospital y el médico no lo atiende por negligencia o por voluntad de no atenderlo? Ahí también hay una interrupción del nexo causal, porque ya la imputación va a ser para el médico y el otro pues se queda también en grado de tentativa, porque el médico, desde el momento de su omisión, teniendo la posición de garante, no lo salvó. Cuénteme. Tampoco. Si muere por COVID,
y se comprueba que fue el COVID el que lo mató, igual. Tentativa de homicidio quedaría el que le disparó. Y la verdad es que fue el COVID el que lo mató, porque la causa de la muerte fue el COVID. Ahí hubo una interrupción del nexo causal. Y el siguiente tema es, quizás a algunos no les va a gustar, pero es algo que se da y frecuentemente. Hemos visto que hay mucha gente que anda en su motocicleta, el señor con su casco y su hijo de 3 años sin casco. Entonces viene alguien en un semáforo, se pasa el semáforo y se pasa trayendo la moto. Accidenta la moto. Como consecuencia de ese accidente, pues se caen los dos, tanto el papá como el niño. El papá solo sufre heridas de rodilla y todo lo demás, porque no fallece porque el casco lo protegió. Ahora el niño, como no llevaba casco, no solo sufre las heridas del cuerpo, sino también una herida grave en la cabeza que le causa la muerte. ¿Qué acción fue la que produjo la muerte del niño? Sería el no llevar casco. No llevar el casco. Ahí vamos. El del carro sí tiene su parte de responsabilidad por el hecho de infracción contra el tránsito y las lesiones correspondientes. Pero ya la muerte del niño, ojo, hay una salvedad también. Siempre y cuando, por eso todo eso se da en los exámenes, en los estudios, siempre y cuando se determine que si hubiera llevado casco, no hubiera fallecido. Ahora, si se determina que aunque hubiera llevado casco, siempre hubiera fallecido, ahí sí es responsabilidad total del vehículo. Ahí sí. Pero si se determina que no, que si hubiera llevado casco, el niño no le hubieran causado esas lesiones cerebrales, ahí es un suicidio o un homicidio que el mismo Señor le causó a su hijo. Ahí entra la responsabilidad. Ahí entra la responsabilidad. Entonces, por eso es muy importante cuando se dice, usen su casco. No solo para protegerse a sí mismo, sino para su seguridad vial, ¿verdad? Pero en estos casos nos ayuda para determinar que el derecho penal no va a proteger suicidas. Y ahí estaría ya fuera del ámbito de protección de la norma, porque la norma solo va a proteger a gente que se autoprotege y se cuida, máximo en este tema del ámbito vial. Bueno, doña Ashley. Buenas tardes, licenciado. En el caso del ejemplo de que estaba dando, digamos que solo hubiera ido el señor en la moto, pero igual no hubiera llegado casco y hubiera fallecido, tampoco se podría culpar al chofer del carro, digamos. Depende. O sea, como le digo, depende. El estudio del médico forense tendrá que determinar si él falleció porque no tenía la protección del casco. Si se determina porque no tenía protección del casco, entonces no es responsabilidad del vehículo. Ahora, si se determina que aunque hubiera llevado casco, siempre se hubiera fallecido, ahí no hay problema, porque recuerde que hay accidentes más graves que otros. Hay accidentes que son terribles, hasta les pueden volar la cabeza de una vez. Ahí sí que casco sin casco, de todas maneras, fue un accidente tan grave que va a ser responsabilidad del carro, del camión, la camioneta, lo que sea. Pero si el dictamen forense determina que la causa se derivó obviamente del accidente, pero es porque no portaba casco, entonces ahí no es responsable de la muerte el vehículo. No sé si me explico ahí. Sí, muchas gracias. Ok.
Entonces, la idea del ámbito de protección de la norma es que la norma protege todas las acciones que están dentro de su esfera. Lo que ya no protege, no, por ejemplo, lo mismo aquel sujeto que se va acompaña a un sujeto que corre vehículos en contravía. Yo me someto y me voy al vehículo del amigo que anda conduciendo su vehículo en carreras clandestinas, y ahí yo mismo me estoy poniendo peligro, y la norma no va a protegerme porque yo mismo me estoy sometiendo a ese grave peligro. Por eso, siempre y cuando se dé dentro del ámbito de protección de la norma. Un ejemplo sencillo para que se den los tres elementos son la inmensa mayoría de hechos. Por ejemplo, yo quiero herir a dos personas y agarro un cuchillo y actúo. Ahí yo creo un riesgo a través de unas puñaladas. Quedan tendidas las personas, llegan a auxiliarlas, pero aunque se auxilien, mueren a consecuencia de las heridas. Ahí se da la concreción del riesgo. Y se da dentro del ámbito de protección porque la norma sí protege a estas personas que no se están poniendo en peligro, que son personas que no están adquiriendo un peligro para sí misma. Entonces ahí entra dentro del ámbito de protección de la norma, y la imputación objetiva, pues a mí sí se me imputa esa acción de acuchillamiento, se me imputa directamente el resultado muerte. Eso es la inmensa mayoría, pero van a haber ciertos casitos que no están así tan sencillo. Por ejemplo, el siguiente que les pongo, y sus casos reales. Llega un señor a donar sangre al IMSS. Dona su sangre. Pero recordemos que todas las enfermeras tienen la obligación de hacer el examen de detención si tiene especialmente SIDA o el VIH. Pero la enfermera está cansada, está desganada, no quiere saber nada, es de madrugada y no lo hace. Ojo a lo que estoy diciendo, no lo hace. Al paso del tiempo, esa sangre se le da a otra persona. Con esa transfusión, a los meses la persona empieza a tener padecimientos y efectivamente se determina que tiene contagio de VIH, que lo contagió esa sangre que la enfermera no hizo el estudio, teniendo la obligación de hacerlo. Ahí automáticamente todos sabemos que ahí está la creación de un riesgo relevante porque la persona no hizo el estudio, se concretó el riesgo porque esa sangre automáticamente se trasladó a otra persona, y está dentro del ámbito de protección de la norma porque la norma protege todos estos aspectos. Ahí no hay ningún problema, ahí se da la imputación objetiva en contra de la enfermera. Pero ahora, ¿qué sucede con otra hipótesis? ¿Qué sucede si cuando llega la persona esta a donar su sangre y la enfermera no hace nada porque no quiere hacer absolutamente nada? Es más, dice, este hombre se ve sanote, no tiene nada. Y no hace la prueba. Pero aquí está el otro tema. Pero la persona, el donante de sangre, cuando llega al ICS, él está en el periodo ventanal. ¿Qué significa el periodo ventanal? Que son, no sé si son 3 a 6 meses por ahí, más o menos, no soy médico, pero son un periodo ventanal 3 a 6 meses, donde es indetectable el VIH. Indetectable.
no se puede detectar por nada en el mundo. Y llega en ese momento. Además, la enfermera no quiere hacer exámenes de nada, pero llega en ese periodo ventanal. ¿Tendrá alguna responsabilidad penal la enfermera? En el primer caso, sí, ¿verdad? El primer caso donde dijimos, ahí no estaba en periodo ventanal y la enfermera cometió esa imprudencia, esa negligencia y se determina que el señor no estaba en periodo ventanal y la señora no hizo la prueba y como consecuencia sí hubo contagio. Ahí no hay ningún problema. Ahora en la siguiente hipótesis, cuando la enfermera, que tampoco lo hizo, pero ese sujeto estaba en el periodo ventanal, que independientemente a que se hiciera la prueba o no se hiciera la prueba, iba a salir negativa porque estaba en el periodo ventanal. ¿Qué pasará en este segundo caso? Yo digo que no hay delito, licenciado, porque aunque lo hubiera hecho, no había forma de probarlo. Así mero es. Responsabilidad administrativa, todas las que sean. Todas. Pero responsabilidad penal no, porque ahí nunca hubo una creación o riesgo relevante, porque lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, no hubiera habido relevancia. Perfecto. Eso es en sí la relación de causalidad. Eso es en sí la imputación objetiva. Doña Carmen María, cuénteme. Licenciada, y en el caso de este delito, digo, de lo que usted dijo, y la persona no podría decir también que está diagnosticada de VIH. Sí, tiene razón. O sea, hay para buscar la responsabilidad de los dos, sí, pero muchas veces la gente no lo sabe. Y para eso va al IX a las pruebas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros queremos ir a donar sangre, nos van a hacer pruebas primero, por lógica. Pero ¿qué pasa si llegamos y estamos en periodo ventanal que no sabemos? No se puede hacer nada. Y la enfermera no es Mujer Maravilla para tener esos rayos láser de determinar que aunque las pruebas no lo digan, ella sí lo puede detectar. No se puede. Entonces no creó ni aumentó un riesgo relevante. Imprudencia administrativa, todas las que quieran. Irresponsabilidad administrativa, todas. Gracias, licenciado. Bueno, no se preocupe. Licenciada, y en el caso que sí supiera el muchacho y la enfermera tampoco hiciera la prueba, ¿a quién le caería la responsabilidad? ¿Cómo así? O sea, en el caso de que el paciente llega y sabe que sí tiene VIH, pero la enfermera tampoco le hace la prueba a la sangre. Entonces, los dos tienen la culpa. Ahí los dos, sí. Ahí ambos. Total. Gracias. Total. Muy bien, jovenazos. Nos veríamos el próximo martes.